En 1960, un profesor de Stanford realizó una serie de experimentos a niños entre los 4 y 5 años. Estos experimentos se hicieron muy famosos porque se creía que podían prever el éxito que cada uno de los niños y niñas tendría en su vida. Años después, en el 2019, investigadores de la Universidad de Pensilvania y de la Universidad de Stanford aportan datos que nos indican cómo, a través de un cuento, se pueden mejorar los datos que se recogieron en 1960 y así aumentar el nivel de éxito de los niños y niñas. Mi nombre es Andrea Lopera. Bienvenidos y bienvenidas. El experimento del que vamos a hablar es simple. Niños y niñas entre los 4 y 5 años en una habitación sentados en una silla y enfrente una mesa con un pequeño malvavisco o marshmallow enfrente. El experimentador entonces les ofrecía un trato. Se iba a retirar de la habitación por unos cuantos minutos y si cuando volviera el marshmallow todavía se encontraba enfrente de los niños, entonces los niños y niñas serían recompensados con un segundo marshmallow. Sin embargo, si no lograban vencer la tentación y se comía el marshmallow, simplemente no habría más marshmallows adicionales. Publicado en 1972, este famoso experimento fue conocido como el experimento del marshmallow. Y lo interesante no fue tanto la recompensa, sino lo que sucedería años después. Los años pasaron, los niños crecieron, pero los investigadores realizaron un estudio longitudinal por más de 40 años, en los que midieron el nivel de éxito de estos mismos niños en diferentes áreas. Encontraron entonces que los niños y niñas que lograron no comerse el marshmallow, o mejor dicho, que demoraron un poco la gratificación y obtuvieron un segundo marshmallow, tenían mejores resultados en exámenes, menores niveles de abuso de sustancias, de obesidad, mejores habilidades sociales, entre otros. Se creyó entonces que esta serie de experimentos lograban demostrar que demorar la gratificación era un factor clave para el éxito en la vida. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo o hija tenga ese nivel de autocontrol? ¿Tendré que hacer el experimento del marshmallow y luego dar toda una lección? Pues bien, el experimento del que haremos ahora mención data del 2019 y es una especie de continuación al experimento del marshmallow. ¿Qué quería probar? Pues que si los niños y niñas son expuestos a una historia, en este caso un cuento, en el que el protagonista ve a la fuerza de voluntad como algo difícil, pero gratificante al final, pues los niños y niñas se inspirarían y lograrían superar la tentación. ¿Qué hicieron entonces? Pues pusieron a niños y niñas entre los 4 y 5 años a escuchar la historia de un niño o de una niña y lo que esa persona hacía en su día a día. En el primer grupo, la historia hacía referencia a que la fuerza de voluntad o el autocontrol podía ser algo energizante, algo gratificante. Lucy esperó y fue difícil, pero al final se sentía más empoderada. ¿Qué estaba esperando el protagonista o la protagonista? Pues abrir un regalo o comerse un helado. En el otro grupo se les asignó también una historia con la misma estructura y el mismo dilema: comerse un helado o esperar por un regalo. Sin embargo, no se resaltó la idea del autocontrol como algo significativo o relevante. Después de esta historia, hicieron el mismo experimento del marshmallow, solo que cambiaron los marshmallows por ositos de goma y el tiempo de espera fue menor, de alrededor de unos 13 minutos. Además, los niños podían tocar una campana y hacer que el experimentador volviera en cualquier momento y así dar por concluido el experimento y de paso no obtener la gratificación. ¿Qué encontraron? Pues que cuando los niños y niñas son expuestos a una historia en la que se lucha, en la que es difícil pero al final recompensante el demora la gratificación, pues los niños y niñas tenderían a demorar también la gratificación y a contar con estrategias para poder lograrlo. Ahora ustedes dirán, pues es obvio, si me presentan una historia en la que el protagonista espera y se es feliz e inmediatamente después me ponen una tarea en la que tengo que esperar, pues claramente voy a ser feliz y voy a poder esperar. Pues sí, los experimentadores precisamente pensaron exactamente lo mismo, así que realizaron un segundo experimento. Pues expusieron también a niños y niñas entre los 4 y 5 años a otro cuento, en el que también hablaba sobre una espera y al final conseguir lo que uno quiere. Sin embargo, no se habló en ningún momento de la fuerza de voluntad, del autocontrol como si fuera algo gratificante. Es decir, volvieron a dividir a los niños y niñas en dos grupos.
En un grupo se habló del autocontrol como algo gratificante, por ejemplo, entre más esperas, entonces más fuerte te sientes. Y en el otro grupo, el protagonista de la historia simplemente esperaba de forma exitosa al final. Después volvieron a hacer la mecánica de los ositos de goma. Pues el estudio sugiere que cuando le damos a los niños y a las niñas, a nuestros hijos e hijas, un mensaje en el que vemos las cosas como algo difícil, pero que es esa dificultad lo que lo hace gratificante, más energizante, pues esto puede influenciar de sobremanera en cómo ellos hacen uso de la gratificación. Es decir, cuando son expuestos a un modelo, a una persona que luchó mucho por conseguir algo, cualquier cosa, bajar de peso, ganar el mundial, lograr un avance científico, pero que al final son estas personas las que reconocen que esa lucha lo hizo un poco más interesante y al final hasta gratificante, entonces inspira a los niños y niñas a emular la gratificación y ayudarse a sí mismos. Esto quiere decir que el autocontrol no solamente se puede desarrollar a través de la práctica. No se trata de que usted vaya y exponga a su hijo o hija un marshmallow y después le dé toda una lección de autocontrol, sino también que se puede desarrollar por un enfoque un poco más general, en la que son las historias, los cuentos, los que nos inspiran y los que nos pueden ayudar a desarrollar estas habilidades tan importantes para el siglo XXI. Nos vemos en un próximo episodio.